Ok, vamos a hablar un poco en esta noche lo que es acerca de la gracia de Dios. Muchas veces cuando nosotros pensamos en la gracia, pensamos siempre en cómo Dios ha perdonado nuestros pecados, cómo Dios ha limpiado nuestra vida, cómo Dios nos ha dado una nueva oportunidad, cómo Dios nos ha dado algo que no merecemos, ¿sí? Que es la gracia, ¿no? Un regalo que viene de parte de Dios. Ahora, pero ¿qué pasa cuando nosotros recibimos la gracia de Dios a través del perdón de nuestros pecados, a través de la bendición que solamente nos da, y comenzamos nuestra vida como cristianos? ¿Será que la gracia quedó solamente con Dios hasta el día de nuestro bautismo? ¿O será que la gracia de Dios continúa en nuestras vidas, trabajando de alguna manera o de ciertas formas para ayudarnos a mejorar, para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a alcanzar ciertas situaciones de nuestra vida? Muchas veces vemos la gracia como algo que solamente nos limpia, ¿no? De nuestros pecados, nos ayuda a alcanzar la limpieza, ¿no? De nuestros pecados. Quiero contarles una historia que leí recientemente, una fábula, ¿no? Pero que voy a usar esta noche para el estudio. Y la fábula habla de tres árboles. No sé si alguno o alguien la habrá escuchado, pero si la ha escuchado, refrescamos la memoria con esta historia, ¿no? La historia cuenta que tres árboles en la colina de un bosque hablaban acerca de sus sueños y esperanzas. Dijo, y estaban allí conversando unos con otros los árboles en esa colina, y uno de los árboles dijo el primero: algún día seré un cofre de tesoros lleno de oro, de plata, piedras preciosas, decorado con labrados artísticos y tallados finos. Todos verán mi belleza. El primer árbol tenía en su mente un ideal, una meta de lo que él quería llegar a ser cuando él lo cortara y lo convirtieran en madera para hacer un cofre, para embellecer algún lugar. El segundo árbol comentó: algún día seré una poderosa embarcación. Llevaré a los más grandes reyes y reinas a través de los mares e iré a todos los rincones del mundo. Todos se reirán seguros, todos se sentirán seguros, por mi fortaleza y poderoso casco. O sea, él pensaba y deseaba ser una poderosa embarcación, quería llegar y navegar y surcar los mares y que él pudiera llevar a grandes reyes y reinas de la realeza en ese barco. Finalmente el tercer árbol dijo: yo quiero crecer para ser el más recto y grande de todos los árboles del bosque. La gente me verá en la cima, mirará mis poderosas ramas y pensará en el Dios de los cielos y cuán cerca estoy de alcanzarme. Seré el más grande de todos los tiempos y la gente siempre me recordará. Fíjense las tres expectativas que tenían estos tres árboles. El primer árbol quería ser un cofre hermoso, lleno de labrados artísticos, de piedras preciosas, de algo que él se iba a sentir digno, ¿no? De hacerlo, ¿no? El segundo árbol quería ser una gran embarcación y el tercer árbol quería ser o crecer lo más alto que se pudiera para estar lo más cerca de Dios que se pudiera. Después de unos años, los árboles estaban ya grandes, inmensos cada árbol, y vieron que sus sueños podrían convertirse en realidad. Porque era lo que ellos anhelaban, era lo que ellos soñaban. Llegó un grupo de leñadores y se acercó a ellos. Cuando uno de ellos vio al primer árbol, dijo: este parece ser muy fuerte. Creo que podría vender su madera a algún carpintero, y comenzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido a que sabía que este podría convertirlo en un cofre lleno de tesoros con labrados artísticos y ser llevado al mejor lugar de las manos de un buen carpintero, ¿no?
El otro leñador, mientras observaba el segundo árbol, comentó: parece un árbol fuerte. Creo que lo podré vender al carpintero del puerto. Este se puso muy feliz, el árbol, porque sabía que estaba en camino de convertirse en una poderosa embarcación. El último leñador se acercó al tercer árbol. Este estaba temeroso, ese árbol grande, porque recuerde que el tercer árbol, ¿qué quería? Crecer, crecer, alto, hasta llegar lo más cerca de Dios. Pues sabía que si lo cortaban, su sueño nunca se volvería realidad. El leñador dijo entonces: no necesito nada especial con este árbol. Lo cortaré, lo guardaré, haré grandes tablones y listones de madera y después decidiré qué hacer con él. Lo cortó y fue llevado a un depósito. El primer árbol fue convertido en un cajón de comida para animales y puesto en un pesebre cubierto de pajas. Se sintió muy mal, pues eso no era por lo que había deseado. El segundo árbol fue cortado y convertido en una barca, pero no era un gran barco que iba a navegar los mares. El tercer barco fue convertido en un pequeño bote que se movía simplemente por un lago para que unos pescadores pudieran pescar en él, porque ni siquiera era lo suficientemente grande para navegar en mar. Sus sueños se desvanecieron al ver que jamás podría llevar a importantes reyes en su gran embarcación en la que soñaba. El tercer árbol fue cortado en largas y pesadas tablas y dejado en la oscuridad de una bodega. Ahora, fíjese bien, estos tres árboles, la historia o la fábula, ¿no? Porque es una fábula, ¿no? Ellos tenían en su mente y en sus deseos ser algo especial, ¿no? El primer árbol quería ser un gran cofre, el segundo árbol quería ser una gran embarcación y el tercer árbol quería que no lo cortaran para llegar al cielo. Ahora, fíjese que en qué fueron convertidos. El primer árbol fue convertido en un recipiente para darle comida a unos animales en un establo. El segundo árbol fue convertido no en una gran embarcación, fue convertido en un pequeño bote que iba a navegar simplemente un lago, y en este lago solamente iba a transportar pescadores. Y el último árbol, que no quería ser cortado, fue cortado y fue metido en un depósito en grandes leñas, grandes tablas o tablones grandes, y ahí fue guardado. Ahora, pero fíjense muy bien, la historia no termina allí, porque la fábula habla acerca de que pasado algunos años, los árboles olvidaron las alegrías y esperanzas que tanto soñaban. Fíjense que muchas veces nosotros, cuando anhelamos o tenemos sueños, porque es la idea de la fábula, nosotros oramos y pedimos a Dios por ciertas situaciones de nuestra vida y pensamos que Dios nos va a conceder esas situaciones tal cual como nosotros las pedimos, como lo hicieron estos tres árboles. Estos tres árboles fueron convertidos en diferentes cosas de las cuales ellos pensaban, o todo lo contrario de lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, estos tres árboles, cuenta la fábula, que un día llegaron a ese establo donde estaba el comedero de alimentos, que había sido convertido en comedero de alimentos. Lo limpiaron, le sacaron todo lo que estaba allí, colocaron paja ahí, pasto, y allí estaba un pesebre para recibir al Señor Jesucristo. El segundo árbol, ¿verdad?, que fue convertido en una embarcación, fue el árbol que llevó al Señor Jesucristo en el agua el día que estaba pescando. Entonces un día ese hombre, ese árbol fue convertido en un cajón, pero para llevar a un pesebre. El hombre deseaba haber podido tener un mejor lugar para su bebé, pero ese cajón debería reemplazarlo. El árbol sintió la importancia de este acontecimiento y supo que en su interior estaba el tesoro más grande de la historia. Años más tarde, un grupo de hombres entraron en la barca.
aquella en la que habían convertido el segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se durmió en ella. Mientras los otros navegaban, se desató una fuerte tempestad y el árbol pensó que no sería lo suficientemente fuerte para salvar la vida de la tripulación. Despertando ese hombre que dormía, reprendió al viento y a las olas, que cesaron al instante. En ese momento el segundo árbol se dio cuenta de que estaba llevando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiempo después, alguien vino y tomó el tercer árbol, convertido en tablas. Fue cargado por las calles al mismo tiempo que la gente escupía, insultaba y golpeaba al hombre que lo llevaba sobre sus espaldas. Se detuvieron en una pequeña colina, donde fue clavado y levantado hasta morir. El tercer árbol se dio cuenta que fue lo suficientemente fuerte para permanecer erguido en la cima de la colina y estar tan cerca de Dios como nunca, porque su Hijo Jesús había sido crucificado en él. Fijémonos muy bien que la historia, ¿verdad? Un poquito larga, pero importante, porque de eso vamos a hablar hoy, de la gracia de Dios. La gracia se presenta en nuestras vidas de diferentes formas. Muchas veces nosotros esperamos simplemente perdón de pecados. Sí, ya esa gracia fue recibida. Pero muchas veces en nuestra vida van a ocurrir ciertas situaciones que nos van a ayudar a cambiar, y eso es una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros en muchas oportunidades que hemos tenido sueños, metas, hemos planificado, hemos organizado, por lo menos si nosotros nos vamos a principio de este año, muchos de nosotros, ¿qué hicimos? Muchos de nosotros, bueno, y del año pasado, ¿no? Principios del año pasado y ya comienzo de este año, muchos de nosotros, ¿qué hicimos? Planificamos muchas metas, muchas cosas que nosotros queríamos hacer, pero vino la pandemia. Vino la pandemia y nos robó el sueño. Vino la pandemia y nos llenó de dificultades, nos llenó de temores, nos llenó de angustias. Pero lo que nosotros podemos ver y debemos ver en esta noche es que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes formas. En Daniel capítulo 4, en el libro de Daniel, capítulo 4, si quieren pueden buscarlo. Voy a leer en diferentes partes de Daniel. Pero en el libro de Daniel, capítulo 4, nosotros encontramos la historia del rey Nabucodonosor. Cuenta la historia que este hombre tuvo un sueño. Y ahí estaba Daniel, ¿no? Que en su nombre le llamaban, él le habían cambiado el nombre por Belsasar. Y él tuvo un sueño y el sueño lo perturbó mucho a Nabucodonosor. Dice el versículo 10 de Daniel capítulo 4, y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, dice Nabucodonosor. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Fíjense que él tuvo este sueño, pero este sueño, dice el versículo 14, que este sueño lo perturbó mucho más aún cuando dice que escuchó una voz en cuello que gritaba: derriben el árbol, córtenle las ramas, arránquenle las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrado el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Cuando él tuvo este sueño, dice la palabra de Dios aquí en Daniel 4, que él se perturbó demasiado. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor fue uno de los reyes con más esplendor, con más poder que tenía, ¿no? Y él va corriendo y busca a Daniel, que Daniel también era conocido, versículo 19, como Belsasar. Se quedó desconcertado cuando le dijo a Daniel todo esto. Y le dice: yo, Nabucodonosor, versículo 18, tuve un sueño.
Ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. Pero tú sí puedes hacerlo. Recuerda que Daniel interpretó en algunas oportunidades los sueños de los reyes, ¿no? Tú sí puedes hacerlo, pero tú sí puedes hacerlo porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel conoció también cómo Belsasar se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tenga que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. Versículo 22. Ese árbol es su majestad, le dice Daniel, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y con bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. Versículo 25. Fíjense lo que le dice Daniel al rey Nabucodonosor: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará como el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Fíjense que esta historia, y usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta historia con la gracia de Dios? Dios estaba manifestando su gracia en este momento sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor había alcanzado un esplendor, Nabucodonosor había alcanzado grande fortaleza, pero fíjese, el capítulo 4 de Daniel fue escrito por el mismo rey Nabucodonosor, según cuenta la historia aquí en este capítulo. Si uno va al versículo 1, después que Nabucodonosor duró 7 años comiendo como un animal, viviendo como un animal y arrastrándose por todo aquel monte como un animal, fíjese lo que dice el versículo 1 de Daniel capítulo 4. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Yo por eso no lo leí al principio de esta parte, lo dejé para lo último, porque fíjense cómo lo dice Nabucodonosor. ¿Qué dice Nabucodonosor? Yo voy a contar la historia de algo que me sucedió, que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Altísimo, ha hecho en mi favor. Y usted dirá, pero ¿qué favor le hizo Dios en haberlo convertido en una muda bestia por 7 años y estar comiendo y estándose arrastrándose como una bestia? ¿Será que eso es un favor? Pero el rey Nabucodonosor, ¿qué dice? Dios ha hecho en mi vida algo poderoso en mi vida, a mi favor. Y fíjense lo que dice el versículo 3, cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Y ahí empieza a comentar la historia. Si nosotros vamos al final del capítulo 4, de aquí del capítulo 4, en el versículo 36, cuando Nabucodonosor recobra el juicio, dice la palabra de Dios allí en Daniel capítulo 4, versículo 36, recobré el juicio. Y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Pero por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. ¿Qué aprendemos nosotros de las dos historias? Ya les conté una historia de los 3 árboles, una fábula, y ahora les estoy contando una historia verídica que sucedió en Daniel capítulo 4 con el rey Nabucodonosor.
Muchas veces nosotros, hermanos, vemos la gracia de Dios, como lo dije al principio, simplemente cuando Él perdona nuestros pecados. Pero la gracia de Dios, hermanos, se manifiesta en cada parte de nuestras vidas. Nosotros, cada vez que nosotros vemos la gracia de Dios manifestada en nosotros, por cualquier situación por la cual nosotros podemos estar atravesando, hermanos, es un favor de parte de Dios que Él nos está haciendo para transformar nuestras vidas. Así como el rey Nabucodonosor fue transformado a un rey más humilde, a un rey que estaba más confiado en un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos como el rey Nabucodonosor, hermano, en una comodidad, y muchas veces no queremos salir de esa comodidad. Pero ¿qué hace Dios cuando manifiesta su gracia? Dios está trabajando y tratando de transformar nuestras vidas para el beneficio de su reino y para nuestro propio beneficio. La palabra de Dios nos muestra muchas veces que muchas veces estamos tan preocupados por lo que va a hacer en nosotros Dios, en este caso el leñador. Y perdemos la vida preocupados y ansiosos por lo que nos va a suceder. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos de angustia durante este tiempo? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Muchas veces, y no solamente durante este tiempo, sino durante muchas áreas y muchas etapas de nuestra vida, cuando estamos atravesando diferentes problemas, ¿qué pensamos nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Como aquellos 3 árboles sembrados, ellos pensaban ser diferentes cosas en su vida, pero Dios dijo, no, van a ser para algo diferente a lo que ustedes están pensando que van a hacer, pero van a funcionar en el momento preciso y con algo maravilloso que yo tengo que hacer en sus vidas. La gracia de Dios tiene que ver con la forma en que Dios nos ama, hermanos, y nos da su gracia. Dios nos ama y Dios nos muestra su amor. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué padre es capaz de dar a su hijo? Ningún padre es capaz de dar a su hijo. Usted le pide a su hijo para pagar el precio de otra persona o de un criminal. ¿Usted estaría dispuesto a dar a su único hijo para hacerlo? O a uno de sus hijos, así tenga varios. Pero nosotros vemos que el único que tuvo el amor para hacerlo, por unos criminales, por algo que no merecíamos, esa bendición de Dios, ¿quién fue? Dios lo hizo a través de su único hijo. A nosotros nos gusta la palabra gracia porque pensamos que la gracia es lo que nos gusta que nos pase. Pero la gracia no es algo que nos gusta que nos pase. La gracia muchas veces viene de diferentes formas y de diferentes maneras a nuestra vida. Y muchas veces, ¿qué sucede con nosotros? Nos quejamos. Ay, ¿por qué estoy pasando yo por esta situación? Ay, ¿por qué me tocó a mí este momento tan difícil? Y lo único que yo quiero de parte de Dios, ¿qué quiero? Solo amor. Pero recordemos que la palabra de Dios en Hebreos 12 dice que su padre al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y nuestros tiempos, dice la palabra de Dios, no son los tiempos de Dios. Dios da diferentes cosas en diferentes tiempos y no cuando nosotros los esperamos. Muchas veces nosotros esperamos en diferentes tiempos, en diferentes formas, la gracia de Dios, pero Dios dice, no, este no es el momento, este no es el tiempo. El tiempo para ti va a llegar, pero no ahora. El Salmo 118, versículo 24, que dice, este es el día que hizo Jehová. Hoy es el día que hizo Jehová. Y debemos alegrarnos y gozarnos en ese día del Señor. Hoy es el día. Para gozarnos, para alegrarnos. Pero muchas veces usted dirá, bueno, hermano, pero ¿cómo me alegro? ¿Cómo me gozo en las circunstancias y en las dificultades por las cuales estoy atravesando? ¿Cómo me gozo y cómo me alegro en esta pandemia, hermano? Tan difícil. Entiendo, hermano, que muchas veces muchos hermanos, y sé de hermanos, y conozco hermanos, mi propia familia, hemos pasado por diferentes personas, diferentes situaciones
que han perdido seres queridos. En mi familia muchas personas se han enfermado de COVID. Y conozco hermanos en Cristo que se han enfermado de COVID. Y conozco muchos hermanos que han perdido a sus seres queridos. Sí, hermano. Sé que es difícil las situaciones por las cuales nosotros podemos estar atravesando. Y no solamente el COVID es un problema, porque también hay otras dificultades que se nos presentan en el día a día, en el diario vivir. Que dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos en Él, en Dios. Porque Dios está haciendo algo grande y maravilloso en nuestras vidas, aun cuando nosotros no podamos ver lo que Dios tiene planificado para cada uno de nosotros. En la fábula de los 3 árboles, nosotros vemos que ellos tenían en sus mentes algo planificado, pero Dios dijo: mis planes no son tus planes. Y en la vida de Nabucodonosor, él pensaba que él iba a vivir como un rey poderoso toda su vida, pero Dios dijo: ya basta. 7 años vivirás como una muda bestia. Y por 7 años vivió con los animales salvajes. Pero después que ve el rey Nabucodonosor dice: yo recibí el favor de Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos entender y podemos aceptar la gracia de Dios en diferentes formas en nuestra vida? Cuando vamos a la Escritura, vemos a los grandes hombres de Dios en Hebreos capítulo 11, ¿no? Porque muchas veces uno ve a Abraham, uno ve a Moisés, uno ve al liderazgo de estos hombres, de Pedro, ¿no? Y uno dice: wow, estos hombres llenos de gracia. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos a Moisés, por ejemplo, vemos a Abraham, un hombre de fe. Y uno dice: wow, si queremos hablar de fe, hablemos de Abraham. Pero Abraham no siempre fue un hombre de fe. Y Dios lo llama como un hombre de fe. Pero si nosotros vamos a la Escritura, ¿se recuerdan cuando Abraham fue saliendo de una ciudad y fue llevado allá a una ciudad y le dijo al rey que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana, por temor a que lo mataran? Mintió. ¿Qué pasó con la fe de Abraham en ese momento? ¿Se le acabó la fe a Abraham ahí? O Moisés, ¿se recuerdan? Moisés, el hombre más manso que hay sobre la tierra, Moisés. Pero nosotros vemos a Moisés, que fue aquel que asesinó a un egipcio y luego tuvo miedo y se fue huyendo al desierto, a tierra de Madián, y ahí vivió 40 años. Vemos a un Pedro fortalecido, un Pedro que caminó sobre el agua, pero no fue ese mismo Pedro el que negó a Cristo 3 veces. Y si nosotros vamos a la lista de Hebreos capítulo 11, vamos a encontrar a grandes hombres y mujeres, y nosotros vamos a decir: wow, pero esa lista de Hebreos 11 es gente más pura. Por eso Dios los escogió a ellos, ¿o no? Pero si nosotros leemos la vida de Jefté, de Rahab, de todos los que aparecen, de Gedeón, de todos los que aparecen en esa lista de hebreos, eran puros, eran dignos de ser llamados al reino de Dios para hacer lo que hicieron. Rahab era una ramera, una prostituta. Gedeón tuvo miedo cuando Dios lo llamó y le puso 3 pruebas a Dios. Y si nosotros podemos ver cada uno de esos hombres que estaban allí, cada uno de ellos no eran puros. Pero Dios los escogió por su gracia y manifestó su gracia de diferentes maneras y de diferentes formas en la vida de estos hombres y de estas mujeres que conseguimos nosotros allí. ¿Qué es la gracia de Dios para nosotros? Hemos hablado del amor de Dios y pensamos que Dios me ama solo porque me pasan solo cosas buenas. Pero nosotros ya vemos que Hebreos 12 dice que no. También vemos que Juan capítulo 3 nos habla de cómo Dios nos ha amado. También estudiamos la lista de Hebreos capítulo 11. Entonces, cuando la vida te golpea y no tenemos derecho, nosotros no tenemos derecho a decir que Dios no me ama cuando la vida me golpea. Dios dice: tenía a mi hijo y lo di por ti.
O sea que no tenemos el derecho ni siquiera a quejarnos porque Dios nos ama de tal manera. Y como los árboles de la fábula, la mayoría de nosotros no sabemos qué plan tiene Dios para nosotros. Y todo lo malo que nos puede pasar no se comparará al sufrimiento que pasó Cristo en la cruz y la agonía que pasó Dios por su Hijo allá en los cielos, por nosotros. Pero vienen los leñadores y ¿qué pasa? Enseguida dudamos. Vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la pandemia, vienen las situaciones en nuestra vida, las enfermedades, porque no solo la enfermedad del COVID existe, hay otras enfermedades por las cuales estamos orando por nuestros hermanos. Y muchas veces dudamos de esas situaciones en nuestra vida. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Que nosotros tenemos que aprender a tener confianza en Dios. La gracia de Dios se manifiesta de esa manera. Si nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, y con ese verso vamos terminando ya, hermanos, del 9 al 11. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 9 al 11. Voy a leerlo desde el 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué quiere Dios de nuestra vida, hermanos? ¿Qué quiere Dios hacer en nuestra vida, hermanos? Dios quiere que nosotros recibamos las bendiciones que Dios nos ha dado y que nosotros las administremos y que nosotros podamos darle a otros esa gracia que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Y ese que dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos. Perdón, ya me equivoqué aquí. Es primero. Fíjese, 4. Fíjese, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que hable, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere Dios de nosotros, hermanos? Que la gracia que Él ha derramado en nuestras vidas, hermanos, podamos nosotros darla también a otras personas, mostrarle a otras personas esa gracia. Dios quiere transformar esclavos en soldados. Eso le duró a Dios 40 años para transformar a aquellos hombres que salieron de Egipto, fueron llevados al desierto y durante 40 años estuvieron en el desierto, transformándolos, limpiándolos, ayudándolos para que luego entraran a tierra de Canaán a conquistar la tierra que Dios les había dado. La gracia se presenta, hermanos, en diferentes formas y muchas veces no la entendemos. Muchas veces las crisis son permitidas por Dios porque nos muestra el amor de Dios. Esta que nos saca de la comodidad donde nos encontramos. Y por la gracia de Dios nos damos cuenta que lo que nos está pasando es necesario en nuestras vidas. Sí, difícil muchas veces, complicado, hermano, yo entiendo, muchas veces muy complicado. Pasamos mucho angustia, muchas tensiones, mucho estrés cuando estamos metidos en esa prueba. Pero en esa prueba es donde Dios manifiesta su gracia. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 9 que dice que cuando venga la prueba que debemos hacer, resistir. Hoy en día estamos resistiendo. Dios nos ha ayudado a mantener esa gracia de Dios transformada en nuestras vidas. Y después dice el versículo 10 de 1 de Pedro 5, de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó de su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. ¿Qué dice Dios que hará con nuestras vidas?
El mismo Dios de toda gracia que los llamó de su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Yo les aseguro, hermano, que después que nosotros salgamos de todas estas situaciones por las cuales nosotros estamos atravesando, Dios nos va a fortalecer mucho más aún. Vamos a ser más fuertes, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a tener que buscar alternativas. Alternativas. Mire, yo he tenido que salir en pandemia. Desde que está la pandemia, yo he tenido que salir a la calle. No he dejado de salir. ¿Por qué? Porque el diablo no descansa. El diablo sigue predicando, el diablo sigue arrastrando a las personas al infierno. ¿Cuánta gente de este mundo ha muerto sin Cristo? Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Yo entiendo y yo lo he dicho una y otra vez. Yo digo, tenemos que ser prudentes, sí, debemos ser prudentes, debemos cuidarnos, debemos protegernos, pero no podemos dejar de hacer aquello para lo cual nosotros fuimos llamados. Y lo he dicho una y otra vez, el hermano Elvis, que ha escuchado mis prédicas en otras iglesias, ¿verdad? Que me ha invitado, siempre lo digo, debemos cuidarnos, debemos ser prudentes, pero no debemos dejar de hacer para lo cual nosotros fuimos llamados, que es predicar el evangelio, porque el diablo no ha descansado. Entonces tenemos que buscar alternativas, tenemos que buscar formas, uno de ellas es esta forma, una forma que muchos no conocíamos, ¿no? La forma virtual. Y es increíble, mire, yo salgo a la calle, a mí me ha tocado salir estos días porque tengo, bueno, a la calle a evangelizar y a predicar. Como lo dije, no lo he dejado de hacer desde que estábamos en pandemia, cuidándonos, ¿no? Y la gente, mire, yo alguna vez voy y le voy a repartir a la gente un volante de la iglesia, una invitación para estudiar la Biblia, una invitación para conectarse virtualmente por Zoom, y la gente no te quiere recibir ni siquiera un volante. Uno le dice, mire, toma un volante, no me dé eso. Porque el diablo ha hecho estragos en la vida de la gente de este mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros buscamos alternativas. Hoy en día estamos buscando alternativas. ¿Cuál es la forma virtual? Entonces, en vez de mandar a imprimir volantes, y he estado estudiando la situación, bueno, vamos a tener que publicar, pero no publicar solamente publicidad, le llaman publicidad inorgánica en Facebook y en Instagram. Vamos a publicar publicidad, en vez de pagar volante, vamos a pagar una publicidad en Facebook, vamos a pagar una publicidad en Instagram. Estaba viendo hoy en el celular las iglesias de otras denominaciones. Tienen esos redes sociales emplagadas e inundadas de publicidad de ellos, invitando a la oración, a salir del pánico y de todo eso. Entonces nosotros como iglesia de Cristo, que tenemos la verdad, ¿qué debemos hacer? Hacer lo mismo. Tenemos que buscar la forma, porque la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas para demostrarnos que hay otras formas de predicar el evangelio. Estamos en otros tiempos, estamos en otra forma. Entonces tenemos que nosotros aceptar esa gracia de Dios y no solamente, ¿verdad?, quedarnos quietos porque el diablo no descansa, hermanos. Pero la gracia de Dios nos está forzando a hacer, como el rey Nabucodonosor, lo que debemos hacer. Esa es la gracia de nuestro Padre Celestial derramada en nuestras vidas. Dios me lo bendiga, hermanos. Si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto para responder cualquier comentario, ¿no?